Este fue descrito en 1832 por el médico británico Sir Thomas Hodgkin y nombrado así, obviamente, por su honor. Afecta los órganos del sistema inmunológico y aunque no se sabe con exactitud su origen celular, se sugiere que surge de los linfocitos B activados en los folículos linfoides ganglionares. Como le dije, no se conoce su agente causal, aunque debido a que se han detectado brotes en ciertas regiones y en familias, sugiere que podría ser una respuesta infecciosa exagerada. Ocurre de 2 a 4 casos por cada 100.000 habitantes, siendo en Estados Unidos 7.370 enfermos en 2006 y 8.190 en 2007. En México se detectaron 1.290 casos en 2002, lo cual daría una incidencia de 1.3 casos por cada 100.000 habitantes. Este ocurre con mayor frecuencia en primogénitos, se va a presentar más en pacientes mestizos latinos que en caucásicos, más en gente joven de 15 a 25 años. Después de ahí la incidencia va a tomar una pausa y va a volver a aparecer en mayores de 50 años y en países poco industrializados va a aparecer incluso en niños de la edad escolar. Y en estos niños que tengan edad escolar, el 90 de ellos va a tener, va a tener virus de Epstein-Barr. Se va a encontrar una asociación en estos casos con el virus de Epstein-Barr, aunque no sean, aunque en la mitad de las muestras de linfoma de Hodgkin tienen carga viral en su 50% aproximadamente. En su clasificación histológica hay 5 clasificaciones. Empezamos con predominio linfocítico, una incidencia del 2 al 6.5%. Se describen como formas nodulares y difusas y pocas células de Reed-Sternberg. Su disposición va a ser normal en los folículos linfoides. Una esclerosis nodular con una incidencia del 40 al 80%, el más común que vamos a encontrar. Estos suelen tener buen pronóstico. Se van a distinguir como bandas gruesas de tejido fibroso y también abundantes células de Reed-Sternberg. Y va a ser más común en mujeres que tienen una masa mediastinal creciente. Tenemos también celularidad mixta con una incidencia del 15 a 30%, una mezcla de Reed-Sternberg, histiocitos, neutrófilos, linfocitos, eosinófilos y células plasmáticas. Se va a observar en estadios más avanzados y también en pacientes más ancianos. El linfoma de rico en linfocitos, su incidencia es rara, van a existir escasas células de Reed-Sternberg y también células de Hodgkin. Va a ser muy común encontrar neutrófilos, células plasmáticas y eosinófilos perivasculares que van a conservar la imagen nodular. Y la quinta clasificación es la de disminución linfocítica, baja incidencia. Va a haber también abundantes células de Reed-Sternberg, grandes, deformes y pleomórficas. Va a ser más común en pacientes de mayor edad y estos van a tener muy mala respuesta a quimioterapias. ¿Hasta aquí todo bien? Bien, bien. Adelante. Aquí tenemos una imagen que resume los 4 tipos más comunes de linfoma. En cuanto a su incidencia, en México también es más común que vamos a encontrar los de celularidad mixta. Ok. Celularidad mixta van a ser los más comunes, seguidos por los de esclerosis nodular y después los de depresión linfocitaria y muy poco común el de predominio linfocitario. También en otro estudio en Chile va a seguir este patrón similar. En Canadá es donde sí encontramos una pequeña cantidad de riesgos en linfocitos, superando incluso a los de depresión linfocitaria. Su cuadro clínico se define como un crecimiento ganglionar de consistencia aumentada, inmóviles, indoloros de más de 3 centímetros y que tiene más de 6 semanas de evolución. El 70% van a estar en cuello y el 90% de ellos van a ser superficiales. En ocasiones pueden desaparecer, incluso otros nuevos que aparezcan pueden crecer muy rápidamente. La mitad de los pacientes puede presentar fiebre vespertina nocturna o sudoración nocturna. Y también cualquier adenopatía indolora creciente que tenga más de 3 semanas sin ninguna causa aparente
puede o no existir fiebre, pérdida de peso o tos, debemos empezar a considerarlo como linfoma y estudiarlo como ello. El diagnóstico diferencial, linfomas de no-Hodgkin, ya sea los linfomas indiferenciados que afectan médula ósea, sistema nervioso central y órganos sólidos, tumores renales, toxoplasmosis, mononucleosis infecciosa, brucelosis, tuberculosis, VIH o adenopatías inflamatorias similares a Hodgkin, ya sea lupus eritematoso sistémico, sarcoidosis o también una vacunación reciente. Los estudios de laboratorio que se van a usar es la velocidad de eritrosedimentación. Aquí tenemos la tabla con los valores normales. Proteína C reactiva de alta sensibilidad. Debe existir una cantidad menor a 2 miligramos por litro. Y los niveles de fibrinógeno de 200 a 400 miligramos cada decilitro. La biometría hemática suele ser normal. En ocasiones puede existir una anemia moderada, normocítica e hipocrómica. También puede existir monocitosis, eosinofilia, linfopenia y trombocitosis. Si existe una leucocitosis, aunque sea, por así decirlo, discreta, la enfermedad ya va a estar en estadios avanzados. En caso de las pruebas de función hepática, puede existir una alteración en caso de que existan infiltrados hepáticos de linfoma. Se puede presentar también síndrome nefrótico, sin que exista una afección al riñón, ya sea por amiloidosis o productos metabólicos de las células tumorales. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Okay. Para estudios de gabinete, se encarga una radiografía simple de tórax, porque va a ser nuestra primera opción. Una tomografía de alta resolución. ¿Por qué? Una tomografía simple es de muy poca utilidad y ofrece muy poco detalle. Una gammagrafía con galio también tiene poca utilidad. Y un PET con 18 fluorodexoglucosa va a ser muy útil para descubrir lesiones residuales después de tratamiento, que se encuentran pequeños focos residuales difusos de la enfermedad. La clasificación de la enfermedad se clasifica en esta escala de Ann Arbor, siendo el estadio 1 afectándose solo una región ganglionar, solo un órgano o sitio extralinfático. El estadio 2 con 2 o más regiones ganglionares al mismo lado del diafragma, solas o con afectación limitada de los órganos o tejidos extralinfáticos cercanos, contiguos. El estadio 3 con una afectación de regiones ganglionares a ambos lados del diafragma, que ya puede afectar el vaso, órganos o incluso sitios extralinfáticos, también contiguos limitados. Y el 4 ya son focos de afectación múltiples diseminados en varios órganos y tejidos extralinfáticos, con o sin afectación linfática. Los factores pronósticos, según los factores que se tengan, va a ser un cálculo de cuánto va a ser su supervivencia y su progresión a 5 años. Va a ser de 0, 1, 2, 3, 4 o más de 5. Estos factores van a ser sexo masculino, albúmina en suero menor a 4 gramos por decilitro, hemoglobina menor a 10 gramos por decilitro, un estadio 4 de Ann Arbor, tener más de 45 años, leucocitosis de 15,000 o más, menos de 600 linfocitos absolutos o linfocitos menores al 8%. Okay. Para su tratamiento, vamos a tener que tener en cuenta estos 3 puntos. Tenemos que tener una clasificación histológica precisa, que se haya confirmado plenamente la existencia de un linfoma de Hodgkin, que no haya sido muestra insuficiente, a pesar de que tengamos la sospecha, tiene que estar totalmente confirmado. Conocer qué tan preciso como sea posible la extensión de la enfermedad, principalmente con estudios de imagen, y seleccionar la terapia con mayores posibilidades de recuperación. Van a existir varios tipos de tratamiento, siendo radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, modificadores de respuesta inmune, factores de crecimiento hematopoyético o incluso trasplante de médula ósea. La radioterapia va a ser el tratamiento de elección en caso de que exista una enfermedad localizada
sin que sea voluminosa. Va a ser aplicable en caso de que no exista o exista solo un factor adverso. La dosis va a ser relativamente baja, de 4 a 10 milielectronvoltios. Las recuperaciones definitivas pueden alcanzar incluso el 80 o hasta el 95%. Si llega a ser voluminoso y solo se trata con radioterapia, puede existir un riesgo de recaída del 60%. Se recomienda complementar con quimioterapia. 6 a 8 ciclos con terapia ABVD, que es clorhidrato de oxazirubina, adriamicin, sulfato de bleomicina, sulfato de vinblastina y dazacabina, más radioterapia es el régimen que se usa más comúnmente. Existen varias técnicas de radioterapia según las zonas que se van a irradiar, siendo minimanto, que abarca cervical, supraclavicular y axilares, en estadio 1 principalmente, en manto un poco más amplia, que va a ser todo lo supradiafragmático. Campo afectado también es solo enfocado a la zona. Campo regional, la zona afectada más ciertos alrededores según, por así decirlo, el mapa linfático. En Y invertida, que es un dibujo que se usa por así decirlo, al dibujar todo lo infradiafragmático, que son ganglios inguinales, crurares, ilíacos, paraórticos, paracabales y el campo esplénico. Y en barra, que va a ser una parte de la Y invertida con ganglios paraórticos, paracabales y también puede extenderse al vaso. Los regímenes de quimioterapia que existen son MOPP, mostaza nitrogenada, que es un derivado del gas mostaza que alguna vez fue un arma química, vincristina, prednisona y procarbazina. Este se va a administrar cada 3 semanas por 6 sesiones. Su remisión completa es del 80% y alcanza una supervivencia del 60% a 10 años. El esquema ABVD, como les contaba hace rato, no tiene resistencia cruzada al MOPP, con respuestas de incluso de 10 a 15% superiores, e incluso puede decidirse a dar un esquema híbrido entre MOPP y ABVD. Hay otro esquema que es el BICOP con sulfato de bleomicina, fosfato de eotópsido, clorhidrato de oxirubina, ciclofosfamida, sulfato de vincristina, clorhidrato de procarbazina y prednisona. Este se va a clasificar en convencional con dosis prácticamente iguales y escalado, que poco a poco se aumente la dosis. Va a existir una remisión del 80% y supervivencias incluso del 87%. Existe otro que se llama el esquema Stanford 5 con clormetina, clorhidrato de doxorubina, sulfato de vinblastina, sulfato de vincristina, sulfato de bleomicina, fosfato de tópsido y prednisona. Este va a tener una respuesta similar al ABVD, pero este va a tener un efecto negativo más notorio sobre la médula ósea. Ahora, ¿quiénes son candidatos a trasplante de médula ósea? Deben trasplantarse de manera autóloga, es decir, en el mismo paciente el trasplante, quienes tengan progresión de la enfermedad durante el tratamiento de primera línea, que siguió creciendo a pesar que se siguió administrando este tratamiento, siguió empeorando el paciente. Aquellos que hayan recaído antes del primer año, en caso del tratamiento de primera línea, o pacientes jóvenes que tengan 4 o más factores pronósticos adversos iniciales. También hay otros factores pronósticos que deben estudiarse para un trasplante de médula ósea. Debe tener una capacidad física funcional en el momento de la recaída, un estadio al momento de las dosis altas con o sin síntomas, pérdida de peso y sudores nocturnos, que tengan una quimiosensibilidad del tumor aún en la recaída, un tamaño del tumor en la recaída más de 6 centímetros de abdomen o más de 10 centímetros en mediastino, que tengan más que la enfermedad mínima inicial, una recaída extraganglionar que ya tenga afectación de pulmón, médula ósea, hígado, vaso, y que el tiempo previo a la remisión tenga menos de 20 meses en el transcurso de lo que se detectó la enfermedad.
¿Hasta aquí todo bien? Así es. Ahorita. Sí. Sí. En inmunoterapia, un 20% de las células de Hodgkin van a tener un marcador CD20 más que puede ser susceptible a anticuerpos monoclonales anti-CD20 o a rituximab. O en caso de linfomas con predominio linfocitario o rico en linfocitos, los anti-CD16, anti-CD30 asociados con nitrio 90 o yodo 131 también pueden ser útiles. Y también este tratamiento adyacente puede mejorar la sensibilidad del rituximab para que pueda combatir la enfermedad. Por último, las complicaciones del tratamiento son náuseas, vómito, caída del pelo, mielosupresión, hepatotoxicidad, cardiotoxicidad, daño gonadal hasta esterilidad reversible e incluso pueden aparecer segundas neoplasias. Sería todo. Ok. Bueno, vamos a ver un poquito de las manifestaciones clínicas. Entonces, ¿en qué paciente vas a sospechar tú de un linfoma? Bueno, como decía una diapositiva, pacientes relativamente jóvenes de 15 a 25 años y de ahí me tomo una pausa hasta los 50 años y ya de ahí en pacientes ancianos y que se encuentre una masa anormal que tenga un crecimiento importante. O sea, tú generalmente vas a pensar en linfoma, así en general, tanto Hodgkin o no Hodgkin, al ver ganglios. Se vas a estudiar adenopatías, ¿sí? Sí. Entonces, una adenopatía, ¿cómo la estudias? O sea, ¿qué características debes de evaluar en el ganglio? Es decir, te llega una persona y te dice, traigo esta bolita, en el cuello, por ejemplo, en la cadena cervical anterior. ¿Qué características te deben hacer sospechar a ti que tengas que estudiar más a fondo? ¿O qué le estudiarías desde el principio? ¿Qué le preguntarías al paciente? Le pregunto cuánto tiempo ha tenido con esa bolita, si ha tenido dolor, si ha perdido peso, si Ok. a la hora de la palpación que también esté indolora y también si es posible medirlo, que se considere como aquí dice 3 centímetros. Doctor, ¿Sí? y por ejemplo, ¿es correcto preguntar, ya que ahorita lo mencionaba compañero al principio, si apareció, si ya tiene tiempo con ella o si apareció justo después de algún episodio de fiebre o haber estado enferma de, no sé, la garganta o algo por el estilo? Es lo que hay que hacer, o sea, hay que hacer semiología de desde cuándo, como menciona, desde cuándo apareció o desde cuándo se dio cuenta. Y ya a partir de ahí, preguntar alrededor de esa fecha, bueno, en esos tiempos usted estaba enfermo de alguna otra molestia. Y hay que recordar bien las posibles sitios que drenan a ese ganglio. Si es en el cuello, puede ser una infección dental, puede ser caries, puede ser una faringitis, puede ser una rinosinusitis, ¿sí? Entonces hay que hacer semiología clara dependiendo de cuánto tiempo tiene con ese ganglio, ¿sí? Y como mencionaron, si tiene o no tiene síntomas, síntomas B. ¿Cuáles son los síntomas B? No los tengo aquí anotados. Entonces, síntomas B se le llama síntomas B asociados precisamente a los linfomas, tanto Hodgkin y no Hodgkin, ¿sí? Si tiene ¿O fiebre, serían estos de fiebre vespertina y nocturna? sí, Ah, ok. fiebre vespertina, predominio vespertino, sudoraciones nocturnas y pérdida de más del 10% del peso en 6 meses, ¿sí? Entonces, esos son síntomas B, porque como bien mencionas, la fiebre puede ser, el ganglio generalmente es indoloro, esa es la característica. El crecimiento es indoloro. Si el paciente trae dolor de garganta, unos ganglios ahí, y son pequeños, 1 o 2 centímetros, sensibles, ¿sí? Tienen unas 2 semanas que inició asociado al cuadro infeccioso, pues no vamos a pensar de inicio en linfoma, ¿sí? ¿Por qué debemos de pensar así? Porque no van a andar biopsiando ganglios
a todas las personas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces son los síntomas B. Síntomas B específicos bueno, no específicos, sino asociados al linfoma. Pero, ¿qué enfermedades, por ejemplo, pueden causar síntomas B sin ser linfoma? Es decir, fiebre vespertina, sudoraciones nocturnas y pérdida de peso. Aquí son los que tengo anotado. Tuberculosis. Tuberculosis, sí. No solamente neoplasias, no solamente linfomas, ¿sí? Pero característicamente en nuestro país, una de las que puede simular es tuberculosis y puede causar adenopatías también. VIH-Sida, ¿sí? También puede causar esas características, ¿sí? Entonces, van a buscar el ganglio, y luego en el ganglio al tocarlo, ¿qué características tiene en el linfoma de Hodgkin? Inmóvil e Ah, indoloro. es Y, inmóvil, es un poquito más fijo, no es tan fijo como los no Hodgkin, pero es más fijo que los inflamatorios. Los inflamatorios fácilmente se desplazan, los de enfermedades infecciosas, ¿sí? Y son generalmente más pequeños, los de enfermedades infecciosas. El de linfoma es un poquito más grande, ligeramente más fijo, e indoloro, generalmente, ¿sí? Y tiene una consistencia, se le dice consistencia gomosa, así como los migajones de borradores, ¿sí? Un poquito más rígido, más denso, ¿sí? Mientras que el linfoma el no Hodgkin es más duro, ¿sí? Puede llegar a ser igual que puede ser, está entre la consistencia gomosa y la consistencia pétrea, ¿sí? Que es cuando ya está fijo el ganglio a tejidos subcutáneos, ¿sí? ¿Qué, qué otros datos clínicos característicos puede presentar la enfermedad de Hodgkin? ¿Qué es la fiebre de Pell-Epstein? Fiebre elevada por las noches. ¿Qué características tiene la fiebre de Pell-Epstein? es una que aparece y puede desaparecer por varias semanas. Exactamente, tiene ciclos de 3 a 5 días de fiebre, generalmente vespertina nocturna, ¿sí? El paciente cede, ¿sí? Y después de cierto tiempo, 2 o 3 semanas, vuelve a presentarse, ¿sí? Esto se presenta en más o menos un 15-20% de los pacientes. Cada vez es menos frecuente porque cada vez se diagnostica en etapas más tempranas, o sea, no se deja evolucionar. Pero muchas veces cede porque se controla, se trata como una infección y el paciente creen que el tratamiento antiinfeccioso fue el que cortó la fiebre. Y no, simplemente es el ciclo normal de la fiebre de Pell-Epstein, ¿sí? Ahora, ¿cómo se llama el signo cuando el paciente consume bebidas alcohólicas y le da prurito? De Haster. De Hoster, ¿sí? Entonces, ese signo es muy característico, generalmente se presenta nada más entre el 5 y el 10%, ya no es tan frecuente. ¿Por qué ya no es tan frecuente? Nuevamente, porque ya no es común que, que progrese la enfermedad. Es decir, antes era mucho más frecuente, ahora se detecta en etapas más tempranas y generalmente la persona que está enferma pues no consume bebidas alcohólicas, ¿sí? Porque el mismo efecto de la enfermedad no hace no buscar cosas que sean más nocivas. Es algo que sucede de forma instintiva en los seres humanos. Cuando ya empiezan a añadirse otras enfermedades malignas, cuando empiezan a aparecer enfermedades malignas en su cuerpo, pueden empezar a dejar ciertos hábitos que pueden ser nocivos, ¿sí? Entonces, hay que recordar entonces que tenemos al paciente que puede tener sin datos clínicos locales, que es el estudio del ganglio, ¿sí? Y síntomas generales, que son los síntomas constitucionales, ¿sí? Ahora bien, mencionabas
que el linfoma de Hodgkin se deriva de células B, y eso se usa más que nada en el inmunofenotipo, ¿verdad? Por eso haber dicho CD15 positivo, CD30 positivo, y puede llegar a ser en unos casos CD20 positivo. Y si ustedes tienen en mente que se origina generalmente de una proliferación de linfocitos B, ¿qué es lo que producen los linfocitos B? Normalmente, inmunoglobulinas. Entonces, el paciente puede tener enfermedades, ¿sí?, que se asocien a padecimientos asociados a depósitos de inmunoglobulinas, ¿sí? Entonces, eso es algo que también tienen que tener en mente, ¿sí? Puede llegar a presentarse como síndrome nefrótico, por ejemplo, como síndrome de Fanconi, etcétera, etcétera. Entonces, puede asociarse a enfermedades autoinmunes, ¿sí?, como anemia hemolítica, ¿sí? Entonces, todo eso hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿sí? No solamente se va a detectar o diagnosticar un paciente como ¿cómo les diré? Como nada más, es linfoma y va a llegar siempre con un ganglio para presentarse, ¿no? Se puede ser que el paciente todavía no se haga patente ¿cómo se llama? La enfermedad nodular, o sea, bueno, los ganglios, y a lo mejor llega con ustedes con un síndrome nefrótico, con una enfermedad de cambios mínimos, que es la que se asocia más, y entonces ustedes estarlo estudiando por edema generalizado, y en todo su protocolo de estudio del síndrome nefrótico los lleva a un linfoma de Hodgkin, ¿sí? O a la inversa, ¿verdad? El paciente ya lo están estudiando como probable ya linfoma de Hodgkin y de repente aparece un síndrome nefrótico. Obviamente no van a pensar que se le agregó otro problema, sino que simplemente la enfermedad de Hodgkin, ¿sí?, con depósito de inmunoglobulinas, está desarrollando la enfermedad de cambios mínimos y un síndrome nefrótico, ¿sí? No sé si me expliqué. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, no se les olvide, primero estudiar bien el ganglio, la adenopatía, recordar cuáles son las características de ¿cómo se llama?, de la célula de Reed-Steinberg, ¿cómo se le conoce? Como la imagen de la célula, ojos de búho, ¿sí? ¿Es patognomónica del linfoma de Hodgkin? ¿Por qué no? Sí. Sí. ¿Sí? No es patognomónica. Es característica y necesaria para el diagnóstico en general, a excepción del linfoma no Hodgkin no clásico, pero, o sea, tiene que haber para catalogarlo, ¿sí? O sea, es característica, pero no patognomónica. Es decir, la tienen que encontrar, pero hay padecimientos que tienen células de Reed-Steinberg sin ser linfoma, ¿sí? Como una mononucleosis infecciosa, una adenitis postvacunal, pueden tenerla. Por eso, cuando hacen la biopsia de un ganglio, ¿cómo debe de ser la biopsia? Cuando se biopsia un ganglio, ¿qué tipos de biopsia se pueden tener? ¿Sí? O sea, hay un ganglio. Yo quiero información de ese ganglio. ¿Sí? Yo puedo hacer biopsia con aguja fina, ¿sí? Puedo hacer biopsia con Trucut, puedo hacer biopsia incisional en la que igual quito un pedacito, o puedo hacer biopsia excisional en cual quito todo el ganglio con todos sus contornos. ¿Cuál es la forma correcta de evaluar un ganglio?
La más común sería la excisional donde se quita un pequeño pedacito. Eso es incisional, en lo que se quita. Entonces, en linfoma, eso es un error. Se tiene que quitar todo el ganglio, ¿sí? Porque no te va a permitir, tienes que quitar todo el ganglio para que te pueda definir las diferentes partes del ganglio como están afectadas. Y esto es muy útil, por ejemplo, lo vamos a ver cuando veamos lo del linfoma no Hodgkin, cuando veamos hasta cómo se clasifica el linfoma de la periferia, del manto, de la zona marginal. Porque si nada más tomas una parte y en esa parte no está el linfoma, puedes tú tomar de que, no, pues es un proceso inflamatorio nada más. Entonces, en linfoma se tiene que quitar todo el ganglio, se tiene que mandar a analizar. Entonces, de forma práctica, ante una adenopatía indolora en que sospechemos que sea linfoma o que sea metastásico, hay que quitar todo el ganglio. Hay que hacer biopsias excisionales, no incisionales, no BAF, no biopsia por Trucut, ¿sí? Entonces ya es raro que alguien haga otro tipo de biopsia en ganglio, ¿sí? Se hacen generalmente excisionales, ¿sí? Entonces, ¿de qué otra forma se puede manifestar un linfoma? Ya dijimos, puede ser de forma localizada, ¿sí? Con un Sí. ganglio pequeño que nada más esté tocándose y sentirlo. Puede ser con síntomas generales, pueden ser con manifestaciones extrahematológicas o extraganglionares, como ya hemos mencionado, un síndrome nefrótico, ¿sí? ¿Qué más? En ocasiones, o sea, el 90% son superficiales, algunos incluso no pueden manifestarse en sí y se descubren mediante una imagen mediante un estudio de imagen básicamente por suerte. Por hallazgos, exactamente, que lo están estudiando por alguna otra causa y encuentran ahí una adenopatía, ¿sí? Puede llegar a presentarse como un síndrome de vena cava superior, aunque generalmente estos son linfomas no Hodgkin, pero sí es posible que lo lleguen a presentar, ¿sí? Por una masa mediastinal, y esto puede causar un síndrome de vena cava superior. Una masa mediastinal que esté obstaculizando el drenaje de la vena cava, o sea, no tiene que venir del pulmón para hacer un síndrome de vena cava superior, ¿sí? Entonces, de hecho, hace una semana me comentaba un compañero una compañera de la 46 que, que le habían detectado un paciente con un bocio, un adenoma tiroideo gigante, y que pensaran que y estaba con síndrome de vena cava superior, ¿sí? Pero ya salió una masa de adenoma tiroideo, pero no explicaba el síndrome de vena cava superior. Hicieron un TAC torácica y ya salió ahí una masa mediastinal, probablemente sea un linfoma. Entonces, ya después a ver qué dice la biopsia, ¿sí? Entonces, siempre hay que recordar eso, ¿no? Cuando tengo un ganglio, estudiar bien el ganglio, ¿sí? Todas las características. ¿Tiene síntomas B? ¿Tiene síntomas extraganglionares? ¿Sí? ¿Se me está manifestando con una enfermedad diferente? ¿Sí? Cuando son hematólogos, pues es más fácil, ¿no? Llega un paciente a consulta de hematología y se supone que ya alguien le hizo todas las otras preguntas y realmente ustedes más van a enfocarse en si el motivo por el cual llega es hematológico o no. De hecho, generalmente pues el hematólogo ya recibe el paciente diagnosticado con biopsia, ¿sí? Eh, entonces, el trabajo lo hace generalmente el médico general, el médico internista, un cirujano que lo mandaron por un ganglio para tomarle biopsia y ya llega generalmente con el reporte histopatológico del hematólogo. ¿Sí? Pero como les he dicho, ustedes ahorita van a salir como médicos generales y van a empezar a ver y tocar ganglios y no hay que pensar de lleno siempre que sea un linfoma, ¿verdad?
Entonces hay que usar la, ¿cómo se llama? La hipótesis nula. ¿Sí saben cuál es la hipótesis nula? No. Sí, entonces la hipótesis nula es que ustedes ven un ganglio y deben de buscar por todos los medios de demostrar que no es un linfoma. Si no lo pueden demostrar, lo más probable es que sí sea. ¿Sí? Entonces buscar infecciones a nivel de garganta, a nivel dentario, o sea, por ejemplo, a nivel de cuello, por ejemplo, una adenopatía. Preguntar sobre antecedentes de vacunas, preguntar si tiene relaciones de riesgo para VIH, buscar enfermedades respiratorias a nivel, o sea, no solamente orofaringe, sino bronquios, pulmones. Y si no encuentran nada, pues hay que biopsiarlo, ¿verdad? Hay que tomar ese ganglio y analizarlo, dependiendo también del tiempo que tenga, ¿verdad? Y del tamaño, ¿sí? ¿Preguntas de aquí? No. No, todavía. Bueno, y del tratamiento, como mencionaron, pues idealmente el ABBD más la radioterapia. Y en caso de que sea CD positivo, pues se va a utilizar rituximab. ¿Sí? Y cada vez existen nuevas terapias menos agresivas, más específicas en base a los receptores. Se están desarrollando nuevos tratamientos, pero por lo pronto es lo que se tiene. Tiene mejor pronóstico que el linfoma no Hodgkin y pues creo que sería por lo pronto todo. ¿Alguna duda? No. ¿No? No. Bueno. Está bien, ¿no? Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, nos veríamos el viernes con lo de ¿qué sigue? Linfoma no Hodgkin, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, Ok. doctor. El linfoma no Hodgkin realmente no es tan, ¿cómo se llama? Si ven el tema como tal, es demasiado extenso por el hecho de que son muchas variantes. Entonces, hay que tratar de hacerlo lo más breve posible, ¿verdad? Sí, nada más enfocarnos en los que sean más, ¿cómo se llama? Más frecuentes, ¿sí? Y sobre todo Sí. lo que son los factores pronósticos, ¿sí? Porque a fin de cuentas el modo de estudiarse un linfoma no Hodgkin es muy parecido al de linfoma, ¿sí? Y aquí se halla más veces, como se mencionaba, en el hallazgo de que ustedes le están estudiando una cosa y encuentran adenopatías mediastinales o adenopatías mesentéricas, adenopatías cervicales, y están estudiando ustedes por una probable tuberculosis o pérdida de peso y ahí brinca el ganglio, ¿sí? Bueno, entonces nos vemos el viernes, es primero. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ándale, buen día.